Hola, buenas tardes. Mi nombre es Susana, soy médica y pertenezco al grupo de alumnos de la Diplomatura en Cultura Argentina del CUDES. El Instituto de Cultura en esta oportunidad ha preparado una clase especial a modo de homenaje en reconocimiento y gratitud a los médicos, enfermeras, camilleros, en fin, a todo el personal de salud que en época de pandemia ofrece su trabajo con generosidad y abnegación, brindando el cuidado amoroso y adecuado a quienes lo necesitan. El contenido es múltiple y con el estilo que lo caracteriza, haremos en primera instancia un recorrido por la historia de la medicina argentina para luego detenernos en la dura realidad que nos toca experimentar. Sin más, y luego de esta brevísima introducción, en nombre del Instituto de Cultura, les doy la bienvenida y los invito a que compartamos este cálido homenaje. Uno de los mayores aprendizajes, a mi entender, no solo desde el intelecto, del control sintomático o del manejo de ciertas situaciones difíciles, es lo que aprendo de cada enfermo. Porque si bien muchos viven un proceso similar, el deterioro por la enfermedad o como sea sus circunstancias, como somos personas únicas e irrepetibles, cada uno transita este momento único en su vida, que es el caminar hacia el final, de manera única e irrepetible, con lo cual cada uno tiene algo que aportarme y de decirme, y uno como va aprendiendo, ¿no? Cómo se despiden, cómo piden perdón, el balance que hacen. Muchos también se pueden ir enojados con la vida, con lo que les ha sucedido, y eso también es aprendizaje, de aceptar cómo somos cada uno, de los límites que tenemos para afrontar las situaciones críticas, las situaciones de crisis, porque ninguno de nosotros ha pasado previamente por la muerte, porque si no, no estaríamos acá. Y cómo caminan hacia ese momento es una escuela de vida. Por eso yo pienso que la enfermedad es una maestra y el enfermo es el gran maestro, porque nos enseña las cosas que los libros no nos la pueden dar, ¿no? No podemos evitar el dolor que genera el tener que irse a esta vida, pero saber que uno camina ese proceso hasta ese momento final del fallecimiento, no estando solo, es de gran alivio para cualquier ser humano. En nuestro país existen, sí, situaciones anteriores de gente que relacionada con la medicina que han tenido una acción destacada frente a pandemias, como el caso de Carlos Malbrán, pariente lejano mío, pero que a principios del siglo pasado fue un bacteriólogo extraordinario, creó la cátedra de bacteriología, creó los centros de vacunación, actuó en muchas epidemias en el país y en el extranjero, y que culminó con la creación del Instituto de Bacteriología en 1916, instituto que hoy día todavía lleva el nombre de Carlos Malbrán en memoria suya. Creo que nuestro mayor miedo, sobre todo en esta segunda ola, fue el hecho de no llegar a poder asistir a todos, el hecho de también de alguna manera alejarnos un poco de nuestras familias por miedo a exponerlos, así que eso fue la verdad un poco duro, pero bueno, como contrapartida tenemos el agradecimiento de la gente, los pacientes que son de alta, que creo que es lo que nos hace seguir trabajando. En 1982, junto a 5 compañeras más, me ofrecí como voluntaria para ir al Hospital Militar de Puerto Argentino. Nos tocó quedarnos a trabajar a bordo del buque Almirante Irízar. Esta experiencia para nosotras como instrumentadoras fue muy enriquecedora y sobre todo tuvimos que, aparte de cumplir nuestra función como instrumentadoras, hacer de enfermeras, de camilleros, y eso nos sirvió como una experiencia muy importante en nuestra carrera. El año pasado me contagié, estuve internada acá en el hospital. La experiencia fue fea porque en realidad uno está solo todo el tiempo, por más que yo estaba acá contenida, tenía mi grupo de compañeras que estaba cuidada, era como estar en mi casa, pero mis hijos estaban en mi casa solos y yo estaba acá. La cabeza siempre va a mil porque uno sabe qué puede llegar a pasar, entonces es como que es algo muy fuerte. El miedo está
Todos tenemos miedo. Yo sentí miedo la primera vez que iba a atender a un paciente con COVID-19. Al cruzar la puerta de la habitación, ese miedo desapareció. Recordé para lo que me había formado y para lo que estaba, que era para atender y asistir a esa persona que lo estaba necesitando. Esta pandemia ha sacado muchas cosas buenas, trato de rescatar lo positivo. A nivel personal no me contagié, sí, durante mucho tiempo no pude visitar a mi familia por miedo, miedo a poder contagiarlos. Nosotros vemos todo el tiempo pacientes que se complejizan y uno obviamente no quiere eso para sus seres queridos, entonces es muy duro, se hace difícil. El paciente internado por un tema de aislamiento estricto se siente obviamente muy solo, extraña a su familia. Muchos de ellos están internados y quizás tienen o han perdido a algún otro familiar, entonces esa angustia se ve reflejada en ellos, y nosotras y todo el equipo interdisciplinario tratamos de contenerlos, estamos para ellos, más allá de lo asistencial, en lo emocional. Y sí, tuvimos miedo, pero el miedo mayor era el de llevar el virus a nuestras familias. Nunca se nos cruzó la idea de abandonar, obviamente que no, eso jamás. Sí cuidarnos, sí prepararnos, sí alentarnos unos a otros, cuidarnos al extremo para no contagiarnos y poder así seguir atendiendo. También me impactó la muerte de un colega, de la cual aún no lo superamos, creo yo, porque fue hace muy poco tiempo. Y como dijo su hijo, el año pasado cada muerte dolía, pero este año cada muerte duele el doble, porque ya la ciencia nos ha dado las herramientas para poder evitarlas, que son las vacunas. Pero en medio de tanta tragedia, yo creo que eso no tiene que significar la inacción o el silencio. Todo lo contrario, siempre nos volvemos el prójimo para estar al lado de cada uno de los pacientes que nos necesite. Perdí a 2 seres queridos en esta pandemia, mi abuela y mi hermana de 33 años. Mi hermana está embarazada, así que bueno, nos dejó un tesoro hermoso que es su nena, hoy tiene 5 meses, y desde mi experiencia, mi familia no es lo mismo, yo no soy la misma, pero bueno, siempre con ese espíritu de colaboración, y bueno, es lo que me destaca, el ser enfermera, y seguiré como siempre en la primera línea, dando batalla a esta pandemia y bueno, haciendo todo por los demás. A muchos colegas les ha generado sensación de cansancio, de incertidumbre, pero bueno, personalmente creo que una de las situaciones que más nos marcó, o me marcó a mí, fue el fallecimiento de mi jefe del servicio de cirugía general, el doctor Gustavo Durán, que falleció a causa del COVID. Pero hay situaciones en donde uno recalca o remarca en decir, bueno, estoy haciendo lo que debería hacer y que lo estoy haciendo por otra persona. Eso es lo que te da el pie para seguir día a día. En mi caso en particular, estuve 2 veces aislada, una por contacto estrecho con un paciente y otra por contacto estrecho con mi hija que dio COVID positivo. Una vez que el paciente se despierta y logramos actuarlo, también le damos la posibilidad de realizar una videollamada con sus seres queridos y ver la alegría y la emoción de ambos lados. Eso nos llena de alegría. Mi experiencia vivida a fin de mayo fue con un paciente internado en sala común de clínica médica. El paciente era COVID positivo con una neumonía bilateral y con alto requerimiento de oxígeno, que fue empeorando en horas, por lo cual, al no contar con una sala de terapia intensiva, se debe derivar al paciente a un centro de mayor complejidad. El único lugar disponible con una cama en terapia ese día era en la ciudad de General Roca, a casi 400 kilómetros de Ingeniero Jacobacci, por lo cual se procedió a intubar al paciente, y cuando se lo fue a conectar al respirador de traslado de la ambulancia, este no funcionaba,
por lo cual solamente teníamos dos opciones: el quedarnos en Jacobasi con el paciente y la probabilidad de que él falleciera, o llevarlo estos 400 kilómetros hasta la ciudad de General Roca en forma de ventilación manual. Por lo cual, con mi compañero el enfermero de turno de ese día, fuimos turnándonos, realizándola. Y no solamente eso, sino que debíamos ir chequeando la saturación del paciente, la temperatura, la presión arterial, las drogas y los tubos de oxígeno que fueron agotándose durante esas 4 horas de traslado. Llegamos felizmente a Roca, donde dejamos al paciente lo mejor posible en la terapia y satisfechos de poder haber hecho nuestro trabajo lo mejor posible, ya que estamos capacitados y entrenados, tanto los médicos como enfermeros. Con respecto al paciente que llevamos intubado, fue una experiencia inolvidable para mí, horas de mucha adrenalina, cansancio también. Junto a Ivana fueron 5 horas ventilando manualmente a un paciente que no sabíamos si llegaba, pero gracias a Dios y al esfuerzo que hicimos de trabajar en equipo, pudimos llegar, y eso fue la satisfacción y el alivio. A veces me pregunto si soy la misma persona que era antes de esta pandemia, y la verdad no sé. Sin duda que he crecido personal y profesionalmente, y que va a dejar una impronta muy fuerte en mi vida médica. Muchas otras cosas hemos aprendido en esta pandemia que sería bueno subrayar. El concepto de que cómo nos igualó este pequeño e interpelante virus a todos los seres humanos es fundamental. Vivimos en una misma aldea global donde la solidaridad también emergió con mayor fuerza en el alma de los conciudadanos de este mundo. También hemos recapacitado sobre nuestros límites y vulnerabilidades humanas. Creo que aprendimos a trabajar mejor en equipo porque, como ya se dijo antes, nadie se salva solo. Decidí estudiar enfermería alrededor de hace 18 años porque mi abuela fue enfermera y me transmitió todos sus conocimientos y su decisión por estudiar enfermería y los valores que uno da y aprende para el paciente en su atención, ¿no? Y la verdad que hoy puedo decir que estoy agradecida por el camino y la profesión que decidí tomar, porque atender al paciente, prestarle cuidados y tratar de ayudar a él y a su familia, la verdad que me da placer y me llena personalmente. En la atención hacia el paciente COVID, la verdad que las experiencias que tuve fueron, por así decirlo, el paciente sufre porque no puede poder ver a su familia ni su familia puede ver a ellos. Entonces hay pacientes que uno dice, bueno, voy a dejarlos pasar. Entonces uno deja pasar al familiar, el familiar lo ve, se queda tranquilo y viceversa, ¿no? El paciente también queda tranquilo que el familiar sabe que está bien. Uno tiene que tener mayor contención, agarrarlos, contenerlos, agarrarlos en la mano, decirle que todo va a estar bien para que pueda el paciente sentirse seguro, ¿no? en la atención que uno les brinda. Mi nombre es Esteban Canevari y el objeto de este pequeño video es leerles unas líneas que escribí para darles a conocer un voluntariado que se realiza en muchas partes de la Argentina y del mundo para acompañar a personas generalmente humildes que luego de una enfermedad están transitando los últimos momentos de su vida. Este voluntariado pone de manifiesto la cercanía de Dios con todas aquellas personas que de una manera muy clara se enfrentan con la cuestión de la propia muerte. No tiene como objetivo encontrar las razones filosóficas o teológicas de esa situación,
sino intentar que el huésped recupere su dignidad humana luego de mucho o poco tiempo de caminar junto con inquietudes que para la sociedad que nos toca vivir no tienen sentido. A partir de ahí, que viva la circunstancia de la muerte próxima en la cercanía del Señor y en su condición de Hijo de Dios. El voluntario se convierte entonces en un instrumento de la providencia. Por experiencia propia, les puedo asegurar que el Señor, que siempre nos gana en generosidad, no solamente conmueve los corazones de los enfermos, sino que también conmueve los de sus amigos, los de su familia, quizá por años distanciada, y convierte un hecho que muchas veces se ve con horror y desesperación en un encuentro amoroso de amigos, de hijos, de hermanos con Dios nuestro Padre, Señor de la vida y de la muerte.